Hola, buenos días a todas y a todas las personas que nos están acompañando en este cuarto webinar sobre el COVID y algunos sectores particulares de América Latina y Europa. Vamos a esperar unos minutos más para conversar, para comenzar, perdón, el inicio de esta conversación y enseguida, bueno, presentaremos a quienes nos acompañen. Gracias por estar. ¿Empezamos? Bueno, gracias a todos una vez más. Bienvenidos a este último webinar del ciclo sobre mercados, en este caso particular, mercados de abasto frente a la COVID-19, hacia una salida gradual y selectiva del confinamiento. Hoy nos acompañan distintos referentes de los mercados de abasto de América Latina y particularmente de la ciudad de Barcelona, en España, que enseguida voy a presentarlos para comenzar con este diálogo, pero antes un agradecimiento especial a los distintos organismos que nos acompañan, de Argentina, de Chile, de Colombia y por supuesto de la Unión Europea. A todas las autoridades y a todas las personas que hicieron posible este ciclo, un agradecimiento también especial para ellos. Estamos completando, como les decía, un ciclo que comenzó hace unos meses, organizado por la OIT junto a Eurosocial, la Unión Europea, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Argentina y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Antes de arrancar, me gustaría compartir con ustedes una noticia que se dio a conocer esta mañana y que es muy relevante para la OIT, desvinculada de este webinar. Por eso lo digo ahora y después arrancamos. Pero por primera vez en la historia hay una norma internacional de trabajo que fue ratificada por todos los Estados miembros de la organización y es nada menos que el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Hoy se formalizó la ratificación de Tonga, el último país que estaba pendiente de hacerlo, y ya podemos decir que la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes es universal. Así que es una gran noticia para la OIT que no quería dejar de compartir con ustedes. Últimos 3 avisos antes de arrancar. Por un lado, quiero contarles que este webinar va a ser grabado y que va a estar disponible
online al finalizar. Por otro lado, como los asistentes tienen sus micrófonos muteados, desactivados, esto va a ser así en toda la duración del webinar. En el caso de que quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer desde el chat y les agradecemos muchísimo que especifiquen a quién está dirigida la pregunta. Y vamos a dedicarle hacia el final de esta conversación un espacio para eso. Mi nombre es Pablo María Sorondo, soy funcionario de comunicación de la OIT y voy a estar moderando esta conversación. Y ya les digo con quiénes vamos a estar hablando. Los voy a ir presentando ahora de a uno, si quieren saludar lo pueden hacer y después voy a empezar a hacer algunas preguntas dirigidas. Estamos hoy en compañía de Nahuel Levalle, presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Froilán Flores, que es el representante de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres de Chile, la ASOF. Está también con nosotros Genís Arnaz Páez, de Barcelona, es el jefe del Departamento de Mercados del Instituto Municipal de Mercados de esa ciudad. Y estamos aguardando el ingreso de dos personas más, Mauricio Valencia, el subsecretario de Desarrollo Económico de Medellín, de Colombia, y Arturo Salvador, que es el presidente de FLAMA, la Federación Internacional de Mercados de Abastecimiento. Están ellos con algunas dificultades técnicas, así que es posible que se demore un poco su ingreso, pero ni bien lleguen, los vamos a recibir con gran entusiasmo. Buenos días a todos y a todas. Quiero empezar conversando con Nahuel Levalle, el presidente del Mercado Central de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Me escuchás? Hola, saludos a todos y todas. Gracias por la invitación. Un placer, Nahuel. En tu caso, vos tenés una historia muy particular, sos un referente histórico de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que empezó hace muy pocos meses una gestión al frente del Mercado Central que fue casi sorprendida, ¿no?, de inmediato por la pandemia. Y el impulso que vos estabas trayendo para el mercado tenía mucho que ver con tu trabajo en la UTT, que tiene una impronta muy distintiva, ¿no? Por un lado, el concepto de la producción agroecológica, por otro están la promoción de políticas activas que incluyan tanto a los productores como a los consumidores, y creo que por sobre todas las cosas un concepto tal vez novedoso para la historia del mercado central, que es pensar a los alimentos no como una mercancía, sino como un derecho. Entonces, me interesa que antes de meternos puntualmente en el tema de cómo la pandemia está afectando el funcionamiento de los mercados de abastecimiento, sí quiero preguntarte cómo fue este proceso en tan pocos meses de intentar incorporar una mirada diferencial a la gestión del mercado, pero en un contexto muy adverso. Bueno, como decías, asumimos creo que 3 días después de que se declara la cuarentena, así que en realidad toda la gestión es en plena pandemia y con su consecuente cuarentena para cuidarnos todos y todas. Obviamente eso delimita y condiciona la capacidad de acción, pero no la detuvo tampoco, ¿no? No la detuvo. Nosotros, como vos decías, entendemos eso, sobre todo la alimentación como un derecho, por eso también entendemos el rol social fundamental que tienen que cumplir este y cualquier otro mercado concentrador, entendiendo que por acá se transaccionan millones de kilos de alimento. Y un poco desde que llegamos hasta hoy, lo que fuimos haciendo fue ir sentando las bases de estas propuestas. De hoy mismo, por ahí a la tarde, vamos a arrancar con una propuesta hacia productores que están en el mercado de formación y de prácticas agroecológicas. Generamos acá un área de alimentación sana, segura y soberana que está promoviendo cuestiones de educación, de asistencia a sectores vulnerables. Bueno, la verdad que a pesar de la pandemia y de todo el tiempo que nos ocupa garantizar los protocolos y los cuidados necesarios, también fuimos desarrollando muchas tareas positivas, también como el compromiso de abastecimiento, este acuerdo semanal de precios que tenemos con operadores y operadoras de cada mercado. Nahuel, otra pregunta que
quería hacerte tiene que ver también con nuestra propia realidad ahora en este webinar y con la conformación de este panel. Seguramente las personas que nos están siguiendo ya deben haber advertido que en nuestro panel no hay ninguna mujer, lo cual consideramos que señala, ¿no?, un desbalance que tiene el sector respecto a la profunda masculinización que hay. Hay también dentro de tus intereses de gestión un capítulo asociado a la equidad de género. Sí, a ver, nosotros, yo y toda, desde la organización de la que provengo, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y yo personalmente, entendemos que uno de los cambios más revolucionarios de esta época tiene que ver con el avance del movimiento de las mujeres y de la igualdad de género. Y acá particularmente, dentro del mercado, nosotros desde que asumimos planteamos justamente el laburo en la paridad de género en los espacios de conducción. De hecho, hay una paridad de género en las gerencias, en la ocupación de las gerencias del mercado. Y también hace un mes se arrancó un espacio de mujeres acá dentro del mercado, más allá de que yo sepa, ¿no? Hay una realidad de que hay una presencia muy fuerte de compañeras en la gestión del mercado central. Bueno, Porque gracias por entendemos, esa... porque además entendemos que es eso, particularmente vivimos en un sistema patriarcal y machista y necesitamos que para transformar eso haya una impronta activa, fuerte, propuesta activa de construcción de esa igualdad. No es solamente dejar a lo que suceda, sino direccionar y poner esfuerzo de gestión y de decisión política y militante en construir esa igualdad de género. Nahuel, ahora, esta mañana nos están viendo unas 180 personas más o menos de distintos países de América Latina. Y me parece que sería bueno que nos cuentes básicamente cuál es la situación del mercado central de Buenos Aires, cuál es el rol que tiene y también cómo es la situación de sus trabajadores o de la comunidad que es parte del mercado central, que incluye un montón de tareas y roles diferentes. Sí, el mercado central el mercado central de Buenos Aires es como una pequeña ciudad, es realmente gigante, tiene 18 naves, 12 naves de más de 100 metros y 6 naves más con 30 y pico de puestos. La realidad es que son 876 puestos en total, más áreas, es el área transaccional mayorista de fruta y verdura, más todo un gran desarrollo de empresas y de negocios minoristas por fuera. Tiene 34 años de vida el mercado central y es una comunidad que ha venido caminando, una enorme cantidad de comunidad que ha venido caminando junto estos 34 años. Por lo tanto, hay una comunidad fuerte y consolidada del mercado central. Dentro de esa comunidad, obviamente, hay sectores con mayor poder adquisitivo, más empresariales, sectores comerciantes medios y también mucha población vulnerada y paupérrima, sobre todo que ocupa tareas de descargas y cargas de bultos, bueno, todo un sector para el cual empezamos a trabajar bastante en su contención y en el mejoramiento de las condiciones de laburo, de trabajo y de vida. El rol que cumple el mercado central en el área metropolitana de Buenos Aires es fundamental, es el abastecimiento, es gran parte del abastecimiento de fruta y verdura a 14 millones de personas. Y bueno, obviamente cuando surge la pandemia y la cuarentena, no hubo la más mínima posibilidad, ni la hay ahora, de detener el funcionamiento cotidiano del mercado, porque de ello depende el abastecimiento. Entonces lo que fuimos haciendo fue generando las instancias de diálogo y de gestión participativa con todos los actores y actrices del mercado para poder construir el protocolo lo más adecuado posible en la tensión entre mantener la operatoria y mantener también la cuarentena, ¿no? Que es una tensión constante. Porque planteamos En unos minutos
En unos minutos vamos a volver sobre ese tema particular. Nahuel, perdóname que te interrumpa. Ahora quiero pasar a conversar con otra de las personas que nos acompaña, pero una última pregunta antes de eso, que tiene que ver con otro capítulo de la gran historia del mercado central, en este caso, unido también a la propia historia de la OIT, con su oficina en Argentina. Me interesa que nos cuentes un poco sobre esta mesa interinstitucional en la que está participando el mercado con la OIT y con otros organismos también del país, con la intención, con una doble intención tal vez. Por un lado, iniciar una campaña asociada a los impactos de la COVID en este espacio, pero también con el objetivo principal de establecer en algún momento un observatorio sobre trabajo decente asociado a este sector. No, bueno, te decía justamente, la campaña va de la mano en que nosotros entendemos que es necesario dignificar el trabajo de todos y todos los actores y actrices dentro del mercado, ¿no? Desde el que está laburando, empujando un carro, cargando y bajando bulto, el que está atendiendo un puesto, el que está administrando el puesto, el empresario que está en el puesto, y entre todos los actores y actrices, entre la FAO y la OIT y todos los que intervienen en esta mesa, que entendemos que es fundamental porque no podemos generar ninguna solución integral a la cuestión de la seguridad en los alimentos y el laburo si no es de la mano de todas las instituciones que intervienen. Acá, en Argentina particularmente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y como dije antes, ¿no? Entre el MINT y la FAO también. Por lo tanto, ese tipo de mesas para nosotros es fundamental para poder tener una mirada integral de la realidad que tenemos hoy del trabajo dentro del mercado y generar las condiciones para ir dando los pasos en regularizar, formalizar y mejorar las condiciones a cada trabajador y trabajadora. De Buenos Aires vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Chile. Ahí lo tenemos al señor Froilán Flores. Él es el presidente de la ASOF. La ASOF es, como decíamos antes, la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres de Chile, que tiene también una historia larga, ¿no? Son más de 20 años, con una realidad particular, porque en el caso de Chile, ahora Froilán nos lo va a contar mejor, los mercados o las ferias, mejor dicho, están distribuidas en todo el país, están menos centralizadas, son más de 1.100 ferias que entre todas representan si recuerdo bien, el 70% de la venta de todos los alimentos del país. Buenos días, Froilán, ¿me escuchás? Hola, buenos días, Pablo. Sí, excelente. Gracias por estar acá. Me gustaría preguntarte o pedirte que nos describas un poco cómo es la realidad de la SOF en Chile, qué puntos particulares puede llegar a tener y también quiénes son las personas que integran estas ferias. Buenos días a todos los participantes en el panel. Primera vez que tenemos el honor de estar en una mesa tan importante para la alimentación, en este caso de la sociedad en general. Nosotros somos el primer cliente de la central de abastecimiento de Los Valledor. Ya hablaremos de Los Valledor. Tenemos una alianza desde que nació ASOF. Pero las ferias libres nacieron en 1789 en Chile, un 12 de febrero, allá en La Serena. Somos la institución o la organización más longeva y diría yo también más joven del país, porque nos hemos ido adaptando a todas las circunstancias que han pasado en nuestra larga historia de más de 250 años. Como ASOF tenemos 20 años, porque hubo un negro, desapareció en un tiempo durante 16 años, 18 años, una organización nacional de las ferias libres, teníamos el sistema jurídico y que era obligatorio afiliarse a esa organización, pero bueno, hicimos nosotros una SOF. Cuando todo el mundo editorializaba, especialmente los medios de comunicación, que el comercio de las ferias libres ya no estaban a la altura del desarrollo país y que teníamos que pasar a la historia. Nosotros dijimos que no, que somos el principal canal de abastecimiento de las ferias libres
y le dimos a la organización, nos dimos 3 tareas. Reorganizar la organización nacional, que ya no existía, pero sí existían los sindicatos bases. Tener una ley de ferias libres que nos dé un sustento jurídico que hoy día no existe, y ir a la profesionalización del gremio. Somos 1.150 ferias, como decía Pablo. Estamos como ferias libres de Arica hasta Punta Arenas, de Temuco al sur, son mercados por las zonas climáticas bajo techo. El 80% o el 90% de las ferias funcionamos al aire libre en las calles. Con respecto a género, el 45% de los dueños de puestos son mujeres. Y también tenemos casi el 50 y 50% de dirigentes base, compañeras mujeres. En el ejecutivo de ASOF son mayoría mujeres. Tenemos un departamento de la mujer y estamos trabajando constantemente en la capacitación de género y también integral. Nosotros somos el canal de salida de la comercialización de la pequeña agricultura familiar campesina. El 70%, como dice Pablo, nosotros vendimos las frutas y las verduras y estamos en todas las, en el 95% de las comunas del país hay ferias libres, independientemente de su rol social o económico. Estamos en Vitacura, que los sectores altos con mejores situaciones de ingreso, así como estamos en Conchalí o en Ranquil, en cualquier comuna del país. Vendimos, usted... Perdón, termino. Sí. El 50% de los pescados y mariscos, el 50% de los huevos a nivel nacional. Eso, y 3.500 millones de dólares al año, que es el 1,5% del Producto Interno Bruto. Esto repartido en 350.000 pequeños comerciantes. Sí. No, yo quería decirte, gracias por esa descripción de las ferias en Chile, muy detallada, por cierto, pero mientras estabas hablando, dijiste algo que me parece muy relevante para retomar ahora, que es el objetivo, el impulso que le están dando desde la ASOF a la profesionalización del sector. Entonces, quería pedirte que nos cuentes cuál es la situación de los trabajadores, de las personas que están hoy vinculadas con estos espacios, qué tipo de contrataciones tienen, qué tipo de déficits puede haber en términos de trabajo decente. Mira, tenemos nosotros un problema de cierta legalidad. Estamos hablando cómo son las cosas. No tenemos una cultura tributaria, no tenemos una cultura de seguridad laboral, no tenemos una cultura de previsional. Y en ese trabajo hemos estado haciendo mucho. Las personas que nosotros las llamamos ayudantes, no trabajadores, nuestros ayudantes no tenemos, porque son esporádicos, un rato, un momento en un puesto, en otro momento en otro lado, no hay un mayor compromiso contractual. Pero si nosotros viéramos los sueldos que les pagamos o que se hacen diario, está sobre y el nivel del sueldo mínimo que hay. Yo creo que un ayudante nuestro gana $600 mensuales. Acá el $300 más o menos el sueldo mínimo. Y tienen otras regalías, como llevar productos alimenticios de lo que estamos vendiendo. Así que ahí tenemos una gran falla, que también se debe a la precariedad de la institucionalidad de las ferias. Aunque estamos nosotros más de 200 años, la precariedad institucional hoy día es muy compleja y estamos trabajando hace 15 años que tenemos un proyecto de ley que nos dé un respaldo jurídico para ir en eso. Por eso nosotros estamos haciendo la capacitación, hemos hecho muchos cursos a los colegas sobre previsión. Con respecto al COVID, acabamos de terminar un curso con más de 80 colegas de 8 regiones sobre cómo vamos a enfrentar el COVID y también
Hoy día tenemos un problema de las bolsas plásticas que están desapareciendo. Mañana hacemos otra charla sobre la capacitación, el por qué tienen que desaparecer las bolsas, una cultura ecológica. Con respecto a la mujer, estamos haciendo también capacitación sobre las habilidades blandas y una serie de un programa que hay, porque lo nuestro es un proceso de desarrollo, no es un proyecto. Aquí estamos en un proceso, que hay avance y retroceso, pero eso es lo que Gracias, tenemos nuestras Froilán. debilidades desde el punto de vista legal. Sí, está bien. Enseguida vamos a volver sobre los detalles y las medidas que cada país, o en este caso cada mercado o organismo, estuvo tomando para morigerar el impacto de la pandemia. Pero quiero seguir ahora construyendo entre todos eh, este, este- esta descripción generalizada, ¿no?, de los distintos mercados, de cómo funcionan, quiénes participan ahí. Y por eso lo quiero saludar a Genís Arnaz Páez, que en este caso le decimos buenas tardes. Genís, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días para ustedes. Un placer poder compartir y colaborar en este webinar. Bienvenido, Genís. Te Gracias. presento una vez más. Genís es el jefe del Departamento de Mercados del Instituto Municipal de Barcelona. En el caso de esta ciudad, ya vamos a ver rápidamente las diferencias, tal vez con otro modelo de mercados más anglosajón que existe sobre todo en Latinoamérica, que se caracteriza por la presencia de un mercado de abastecimiento más grande, centralizado, y en cambio, al menos en la ciudad de Barcelona, rige un modelo más mediterráneo, por calificarlo, ¿no?, que es el de un mercado más pequeño, barrial, más asociado a la historia del desarrollo de las ciudades y en paralelo de los mercados en Europa. Entonces, me gustaría empezar eh, esta conversación con Genís pidiéndote que por favor nos hagas una descripción de cómo funcionan los mercados en Barcelona y qué puntos comunes o distintos tiene respecto de muchos de los mercados en América Latina. Sí, perfecto, un placer. A ver, les explico que en Barcelona ciudad nosotros tenemos 39 mercados de alimentación y 4 mercados no alimentarios. Todos los mercados son de gestión pública, 100% gestionados desde la Alcaldía de Barcelona, en este caso a través del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, que es un organismo público que tiene como única función y gestión la gestión de los mercados municipales de la ciudad. ¿Por qué 39 mercados? ¿De dónde viene esta realidad? Básicamente es un tema, como decía ahora Pablo, del peso de la historia, ¿eh? Los mercados de Barcelona nacieron como en dos generaciones, una generación que acotaríamos entre final del siglo XIX y principios del XX, en el primer crecimiento de la ciudad, y la segunda generación muy importante, donde nacieron 18 mercados, es en la época, en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, donde Barcelona hizo un crecimiento demográfico y urbanístico importantísimo y en cada uno de los barrios había una dotación mínima de servicios para poder tener la consideración de barrio, que era básicamente tener un ambulatorio o dispensario, la iglesia, la escuela y el mercado. Cuando había esa dotación es cuando de alguna forma podíamos tener la consideración de mercado municipal. Y así nació una red tan potente para la ciudad de Barcelona. Como decía ahora en la introducción, efectivamente, el modelo nuestro de Barcelona es un modelo más mediterráneo, a diferencia de ese modelo más anglosajón que podíamos ver aquí en Europa, en Londres y otras ciudades, donde hay más de uno, pero muy pocos mercados centrales de referencia para abarcar muchos espacios muy amplios y mucha población. En este caso, fruto de este peso de la historia, en el caso de Barcelona son mercados barriales, son mercados, piensen que en Barcelona hay 72 barrios y 39 mercados, o sea que prácticamente hay un mercado cada 2 barrios de la ciudad y donde dan cobertura a una población en su entorno inmediato de 30 a 35 mil habitantes como máximo. Eso quiere decir que cada uno de los mercados también es verdad que se adapta a su público objetivo en cuanto a precios, a calidades, a productos, conociendo muy bien sobre todo el target socioeconómico de cada uno de sus barrios, la cual cosa de entrada ya facilita mucho
un poco la clave de alguno de los éxitos, ¿no? Y por qué en cada barrio se venden productos distintos, a precios distintos o calidades distintas, en el que básicamente lo que hace es esa adaptación. Dentro de esta gestión totalmente pública, sí que debo destacar que hay una parte muy importante participada por los propios comerciantes. Hay una gestión que llamamos público-privada, donde los mercados de alguna forma se agrupan a través de su asociación de comerciantes, que en este caso además, desde el punto de vista normativo de la ordenanza que regula los mercados, la vinculación a la asociación para cada uno de los comerciantes tiene carácter obligatorio, y donde asumen una parte de la gestión del presupuesto ordinario del mercado y donde incluso tienen la capacidad económica de poder hacer cobros de una tasa especial, con lo cual el comerciante tiene una doble tributación. Hay una parte que tributa a la alcaldía y una segunda parte para el tema de servicios que tributa a la propia asociación, con todas las garantías jurídicas que da esa propia asociación. Respecto al tema inicial, cuando abría la presentación, Pablo, sobre el tema de la presencia de mujeres, también decir que en el caso de Barcelona también se da la particularidad en el que la presencia de la mujer en el mercado tiene un peso muy importante. Y básicamente, volviendo un poco también al tema de la historia, básicamente por dos motivos. Con eso ya finalizo un poco esta introducción. Por una parte, porque la mayoría de los mercados nacen y cuando de alguna forma en aquellos barrios se hacía un mercado al aire libre, un mercado tipo feria, y en algún momento se decidió hacerlo en un espacio cubierto. El origen de esos mercados campesinos llevó a que había funciones distintas que desempeñaban el hombre y la mujer. El hombre se dedicaba más a las funciones, dijéramos, de campesino, de trabajar la tierra, de trabajar el campo, y la mujer se dedicaba más al tema del puesto del mercado, a la parte más de comercio y de atención al público. Eso por una parte. Por otra parte, en la década de los años 30 del siglo pasado, en la última época de la Segunda República que hubo aquí en España, donde fue desde un punto de vista político como bastante avanzada a los tiempos, aquí en Barcelona la ordenación jurídica de los mercados facilitó que las mujeres pudiesen ser titulares de los puestos, la cual cosa nos parecería una cosa pues simple, lógica y de justicia, pero en su momento fue una cosa muy avanzada. Piensen que en España en 1934 las mujeres votan por primera vez en unas elecciones democráticas, con lo cual es un contexto muy, muy, muy concreto. Y en ese momento se permitió que las mujeres pudieran ser titulares de los puestos a todos los efectos, con lo cual hay una presencia muy importante de mujeres, tanto en los órganos de decisión de cada una de las asociaciones como titulares de cada uno de los puestos. Genís, impecable. Muchísimas gracias por esta descripción que nos permite conocer a los que estamos lejos de Cataluña el funcionamiento de estos mercados que son tan distintos a los que nosotros conocemos aquí. Ahora vamos a volver a conversar con Genís, pero quiero presentar también a otra persona que nos está acompañando esta mañana, en este caso desde México. Él es Raúl Guibaudot, el secretario general de FLAMA. FLAMA es la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, que representa a más de 298, o exactamente creo a 298 mercados de la región. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, yo soy de Gracias. Argentina, soy el secretario de Flama. Arturo lamentablemente no podía estar presente por compromisos y bueno, nada, estoy tomando la posta. Como bien decís, Pablo, la Federación nuclea 264 centrales de abastos desde México hasta la Patagonia, digamos. La idea es que nosotros consideramos a nuestros mercados como una ciudad dentro de la gran ciudad. He escuchado atentamente la presentación tanto de Nahuel como de Froilán y Ginés. Con Froilán hicimos un par de encuentros en Argentina, no sé si se acuerda, hace años ya, de la presentación de lo importante de la SOF, de esa organización, que creemos que es una herramienta vital para los tiempos que se vienen, llevar en forma directa la producción a la región, al consumo. En lo que respecta, también escuché de Ginés algo que quiero rescatar. Ahí estuvimos en Mercabarna varias veces, visitando Barcelona. Formamos parte de la Unión Mundial de Mercados, donde Mercasa es la entidad nucleadora, digamos, de todas las centrales. Creemos ese concepto que mencionó Ginés, de la articulación público-privada. En eso estamos trabajando fuertemente en todo Flama. Puntualmente, el COVID nos atacó, y lo que quiero rescatar es que los mercados siempre estuvieron abiertos.
tomando rápidamente todas las medidas que se pudieron, de menor a mayor. Hoy estamos más preparados para el tema. En todos los mercados latinoamericanos te puedo mencionar que ninguno cerró sus puertas, estuvo abasteciendo, estuvo tratando de, primeramente con el tapaboca, la sanitización, todo lo que es de la cartelería. Había que cambiar una costumbre. Imagínate que los mercados son los que mayor gente concentra y aparentemente el COVID, la transmisión por cercanía y demás es fuerte. Pero bueno, Flama estuvo en contacto permanente casualmente con España, con Portugal, con China, a través de los acuerdos, y hemos logrado con FAO, Naciones Unidas, hemos logrado 3 presentaciones, 3 boletines. Estamos haciendo Zoom permanente con toda la región. Mañana tenemos otro con Centroamérica, donde se juntan todos, actores públicos, privados, para ver cómo seguimos abasteciendo, cómo seguimos tratando de que los mercados estén presentes. Bajando, Raúl, bajando. vos me diste pie, disculpa por la interrupción, me diste un pie fantástico porque yo tenía la intención de consultarte sobre esta estrategia conjunta que acabas de mencionar, que hicieron desde Flama con la FAO para América Latina. ¿Podrías muy brevemente decirnos cuáles son los puntos centrales de esta estrategia que tiene, si recuerdo bien, el objetivo de hacer un monitoreo del impacto de la COVID en los mercados mayoristas? Sí, en realidad esto se formó a partir de la intención de Flama y de FAO de hacer el encuentro, ¿no? O sea, Flama es la práctica, o sea, la realidad, es el cotidiano, es estar todos los días. Y FAO es todo, digamos, todo el estudio del tema. Entonces hicimos un encuentro que se firmó un protocolo de entendimiento acá en el marco del G20, cuando se hizo en Buenos Aires. Se hizo un encuentro muy importante a nivel latinoamericano, y lo que la idea era ver cómo desde Naciones Unidas, ligado con la alimentación, ligado con todo lo que es el desarrollo de nuestra actividad, manteniendo nuestras culturas, aprendiendo de Europa pero manteniendo nuestra identidad, la idea era articular acciones, y a partir de ahí se hizo toda una agenda de trabajo, y entre las agendas de trabajo una fue COVID, que nos explotó. A partir de ahí rápidamente con FAO, Naciones Unidas, encontramos que la mejor forma era comunicarnos, informarnos, tratarnos de intercambiar acciones. Así España, Mercasa nos colaboró con toda la información de todo lo que estaba aconteciendo, lo que se veía venir para Latinoamérica. Nosotros empezamos a divulgarlo con FAO, hicimos 3 boletines ya, hicimos un mapeo también es muy importante para saber un poco, porque hablamos de mercados, pero nadie sabía cuántos mercados exactamente había, a dónde estaban radicalizados, cuáles eran sus problemáticas. Armamos 4 encuestas ya en vigencia, sacamos los informes. Casualmente hoy a la tarde estoy hablando con la gente del BID para articular acciones de desarrollo, de crecimiento, de inversión, para buscar al pequeño productor, al mediano, porque yo le tengo más temor al COVID, pero más temor a la pospandemia, al hambre, a lo que se nos viene. Entonces hay que prepararse para eso, y el trabajo con FAO es un compromiso muy fuerte que asumió FAO. Habíamos iniciado ya con el ICA, con San José, hace un par de años, y últimamente en un poquito tiempo pudimos avanzar mucho, Pablo, en todo esto, porque te lo digo como argentino, ¿no? Para nosotros era muy importante, porque esto, más allá de los gobiernos, nuestro sector existe. Yo soy del sector privado, hace más de 30 años que estamos, y la articulación, como decía Geniech, entre el sector público y privado, en este caso me toca a mí estar en una ciudad, en Berazategui, en el Gran Buenos Aires, del momento 1, ¿no? Tuvimos siempre acciones, y estas acciones nos llegó básicamente a que también con FAO se compartió, no sé si se llega a leer ahí, los lineamientos que se organizaron para el sector, concretamente contra el COVID. Todas estas tipos de herramientas fueron compartidas. Esto se realizó en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando muy fuerte, armando un mapeo. No existía, se sabía que había mercados, nosotros los conocíamos, pero no había una organización, digamos. Se está haciendo eso. Nos suscribimos a la campaña que largó el Mercado Central en lo que hace el compromiso social de abastecimiento, en forma rápida. Berazategui, Quilmes, Zárate, enseguida Ezeiza, se sumaron. Son herramientas, ¿no? Como decía hoy Fernando,
de los precios que se van intercambiando. Y bueno, y Sí, sí, como te sí. decía, armamos un mapeo, que es la primera vez que se hace una mesa provincial de toda la región AMBA. Vos sabés que la región AMBA, la región bonaerense, es muy importante la cantidad de argentinos que viven ahí. Bueno, Sí, con claro. FAO Bueno, estamos... Raúl, ahora justamente vos me das pie también para volver a conversar con Nahuel, en parte porque estamos hablando del mercado central, del área metropolitana de Sí, sí, Buenos Aires, y perfecto. también por una frase que dijiste, que dijo recién Raúl, que me parece que se aplica perfectamente a la realidad del mercado central de Buenos Aires, que es que en ningún momento dejaron de funcionar estos espacios. Incluso a pesar de que en el caso del mercado central de Buenos Aires hubo, si recuerdo bien el número, si no por favor corregilo Nahuel, 9 operarios que fueron diagnosticados con coronavirus. Me imagino que debes haber sentido algunas presiones para interrumpir, aunque sea momentáneamente, el funcionamiento, pero eso no sucedió. No, no, incluso hasta puede haber habido más operarios, teniendo en cuenta que estamos hablando de un mercado que tiene aproximadamente 600 operadores, cada operador tiene 4 o 5 empleados, más la realidad es que hay una circulación de entre 15.000 y 20.000 personas diarias acá en el central, ¿no? Desde el día 1 que asumimos, fue, como decía antes, la tensión entre el protocolo de la cuarentena y el continuar operando. Y para eso lo que tuvimos que ponernos al hombro fue un protocolo muy exhaustivo que también se fue revisando cotidianamente, semanalmente, porque comandados desde un principio por los ministerios de salud de la provincia y de la nación, íbamos construyendo las tareas a seguir, íbamos poniendo a prueba, evaluando, aumentando medidas, mejorándolas, y la realidad es que, bueno, hubo que modificar cuestiones de operatoria interna dentro del mercado, cuestiones de circulación interna para promover el distanciamiento físico, también, bueno, lo de la utilización obligatoria de los barbijos, cuestiones así, desinfecciones, tomadas de temperatura. Y en el mientras tanto, estamos en una pandemia mundial y van surgiendo casos positivos como sucede en una pandemia, ¿no? Lo importante es poder tomar todos los recaudos y tener un protocolo muy exhaustivo, tanto para evitarlo en la mayor cantidad de posibilidades, sabiendo que igual es algo que va a ir avanzando, como cuando surgen casos positivos, generar el protocolo de aislamiento, desinfección, aislamiento de los contactos estrechos, para que no impacte en el conjunto del mercado. Y la realidad es que desde los 4 meses últimos hasta hoy, que venimos haciendo, van apareciendo, pero no es el mercado de confección, sino todo lo contrario, y mantenemos una operatoria que garantiza el abastecimiento. Nahuel, me gustaría preguntarte si en el armado de estas medidas, de estos protocolos que buscan reducir los riesgos para todas las personas que trabajan allá, pero también garantizar la inocuidad de los alimentos que se distribuyen en el mercado, si en ese proceso participaron otros actores de este sector, si hubo un diálogo abierto para escuchar las opiniones y las posiciones de los distintos integrantes del sector. Sí, eso cotidianamente. Nosotros mantenemos, por ejemplo, con los operadores todos los jueves una reunión del compromiso de abastecimiento, y ahí se van escuchando voces con las cooperativas de descarga, con los changarines, con los gremios de los trabajadores y trabajadoras del mercado, también reuniones semanales. Es continua el diálogo y la participación, tanto para transmitir las medidas a tomar como para recepcionar las inquietudes, propuestas y consejos y evaluar qué es lo mejor, teniendo en cuenta también que hay un gran conocimiento del desarrollo cotidiano del mercado, ¿no? Entonces, entre instituciones de salud pública, la autoridad del mercado y la propia comunidad del mercado, vamos construyendo las medidas, obviamente comandadas por las autoridades de salud pública, que son a quienes nosotros reportamos de cómo debemos hacer las cosas, en última instancia, ¿no? El que comanda el protocolo de salud en el mercado central es el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia.
Nahuel, entendemos que estás cortísimo de tiempo. Quiero agradecerte en nombre de todos los que organizaron este webinar por tu participación y bueno, antes de liberarte, micrófono abierto en caso de que quisieras agregar alguna reflexión, algún dato que te hayas quedado con ganas de decir. No, por ahí está bueno, lástima que estoy medio atareado con el tiempo, pero por ahí también las exposiciones de Froilán, de Ginés y de Raúl muy positivas y es importante el intercambio para el conocimiento, para el aporte transversal y colectivo entre todas las tareas, los desarrollos que van surgiendo en los mercados y promover eso, ¿no? La necesidad de construir políticas alimentarias, entendiendo la alimentación como un derecho, no como una mercancía, y en eso entendiendo los roles importantes que tienen los mercados de fruta y verdura en el conjunto de las sociedades. Así que eso, muy agradecido y contento por el encuentro. También gracias, Pablo, por la invitación y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Nahuel. Nahuel Levalli, el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, que se despidió haciendo también una referencia directa a Froilán Flores, su par de la Conferencia Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres de Chile, la ASOF. Así que quiero volver con vos, Froilán, ya para profundizar un poco sobre, en concreto, cómo impactó la COVID en estas ferias en Chile y también qué medidas fueron tomando para hacerle frente. Vos, cuando hablaste antes, hiciste una referencia a la informalidad. Dijiste que había algunos problemas de legalidad en el sector, me imagino que te referías a eso. ¿De qué manera la informalidad de los trabajadores fue un factor que pudo haber agravado el impacto de la pandemia en las ferias de Chile? La informalidad de los trabajadores no nos afectó en gran parte, porque hay cierto, como le dijera, apego, por decir, ¿no? Y cierta responsabilidad. Tomamos nosotros medidas inmediatamente la primera quincena de marzo, e hicimos protocolos que el 90%, no, perdón, el 50% de los colegas inmediatamente los aceptó, y con el paso del tiempo el 95% de los colegas aceptaron los protocolos. ¿Qué significaba? El barbijo, como dicen ustedes los argentinos, o lavatorio dispensable de agua para el público en general, también lavatorio de agua para cada puesto, con el agua suficiente, llevar agua, porque no tenemos nosotros agua corriente en las ferias, porque es imposible. Agua suficiente para que todos los colegas tengan jabón, porque el gel un poquito lo estaban adulterando, no era suficiente, y el jabón más barato y cumple la misma función. Entonces, agua para cada puesto tenga su espacio para lavarse las manos, él y su ayudante, forma reiterativa cada media hora como mínimo, y para el público agua con todos los elementos, toalla desechable, gel, jabón, un dispensario de agua. También el gobierno, a través de Cercotec, firmó un proyecto donde los colegas participaron en muchas ferias para poder tener también esos mismos dispensadores ya con respaldo del Estado, del gobierno. También participamos en una mesa de la alimentación con el ministro de Agricultura a muy buen nivel. Nos reuníamos de acuerdo a las condiciones, más tardar cada 15 días, donde planificábamos y veíamos los avances o también los retrocesos que habían en este proceso, que siempre es innovación. Nos pilló a todo el mundo, yo creo, sin la experiencia suficiente. Las ferias libres funcionaron en un 90% sin grandes problemas. Algunos alcaldes suspendieron las ferias de mutuo propio, generando un conflicto a las ferias de alrededor, de las comunas alrededor, de aglomeración. Tomamos también medidas de ensanchamiento de las calles donde funcionamos, en beneficio público, sacrificando espacios de exposición de los productos. Exigimos, después ya llegó un minuto de que exigir que todo el mundo cumpla los protocolos, y casi ni fue necesario porque lo están haciendo hasta el día de hoy. Trabajamos con FAO. FAO fue un respaldo fundamental en todo este proceso, nos ayudó, nos reunimos con ellos muchas veces, porque yo participo en CODEMA, una organización donde están los consumidores, están los pescadores artesanales,
están la pequeña agricultura familiar campesina y estamos nosotros. También ha estado los valledores participando y ahí también vimos, porque está todo el canal. Nosotros hablamos del canal, desde la pequeña agricultura familiar campesina, está la central de abastecimiento y está la feria libre y el público. Es el canal que está ahí integrado. Con el gobierno hemos tenido conversaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, también reuniones con las distintas asociaciones de municipios para ver y tomar las medidas que han correspondido, con mucho orgullo, digo yo. Exigimos también, porque ahí exigimos que las autoridades municipales o el Estado nos tomaran los exámenes, ya sea esos rápidos, test rápidos o los test PCR. Y vos te referís a lo que en Argentina por lo menos llamamos los hisopados o en otros lugares los tests de diagnóstico. Sí, y estábamos en una reunión ayer evaluando cómo han salido estos exámenes. Nosotros estamos bajo la norma, la línea general del país con respecto a la contaminación, a pesar de que nosotros estamos en contacto directo con el público. Así que nos sentimos muy orgullosos, digo yo, eso, porque las medidas que hemos ido tomando han sido efectivas para evitar el contagio, porque muchos dijeron que éramos nosotros una primera fuente de contagio, lo demostramos en forma empírica que no. Y las ferias libres cumplimos la función de alimentar a los chilenos, de entregar los servicios completos y sin elevar los precios, que eso es muy importante. En Los Valledor, nuestro socio desde el principio mantuvo todas las medidas que correspondían. En conjunto tomamos medidas para el funcionamiento, porque hubo que cambiar horario, cambiar cultura, cambiar costumbre, porque todo esto es nuevo. Siempre conversamos con Los Valledor y seguimos conversando. Valledor, Froilán, para la gente que está fuera de Chile y no conoce, ¿podrías describir qué es el Valledor? Ya, Los Valledor, disculpa, pero Los Valledor es la central de abastecimiento más grande del país. Tiene 33 hectáreas. Ahí llegan, en este tiempo, por ejemplo, los productos agrícolas del norte, que abastece a todo el país, y ahí ellos, los transportistas, los que compran y venden por mayor hacia el sur, vienen y se abastecen ahí, y las ferias libres, nosotros en su totalidad nos abastecemos en Los Valledor principalmente de frutas y verduras. También está la Vega Central, que es una vega más chica, que tuvo su rol muy importante en la década pasada, pero hoy día Los Valledor es el principal abastecedor de Chile. Gracias, Froilán. Quiero seguir un poco con el tema de las políticas y los protocolos, las medidas concretas que se han ido adoptando en distintos lugares del mundo en torno a los mercados. Vos hace un momento estabas detallando algunas de las medidas que se están implementando en las ferias, como algunos mecanismos para establecer la circulación de las personas, los puestos de lavado de manos, medidas de higienización y prevención que son clásicas incluso para toda la población, ¿no? El uso de tapabocas o mascarillas. Con una particularidad que estas medidas no son obligatorias, al menos en el caso de Chile. Pero me interesa saber y comparar esto con lo que sucede en Barcelona, en los 43 mercados barriales de Barcelona. Hace unos días, conversando con Genís, él me contó, como anticipo de este webinar, algunas de esas medidas, y si bien tienen cosas comunes a las de otros países, me encontré con otras que me sorprendieron muchísimo, como por ejemplo el uso de cámaras en tiempo real para monitorear la cantidad de personas que están dentro de los mercados. ¿Podrías contarnos, Genís, cuáles son las medidas que están tomando en esos mercados, desde las más básicas hasta las más innovadoras tecnológicamente? Sí, por supuesto, con mucho gusto. A ver, yo les explico, aquí en España el día 14 de marzo es el día que se decreta el estado de alarma, con lo cual eso suponía un confinamiento de la población y solamente se le autorizaba salir para hacer compras básicas, en el caso de compras era alimentación y productos de farmacia muy básicos y además en horas determinadas. Piensen que nosotros antes de ese 14 de marzo, la semana previa sobre todo,
hubo una especie de psicosis en España donde hubo un acopio de compra de forma muy impulsiva y sobre todo con mucho miedo y mucha temerosidad de que hubiera algún problema de suministramiento de productos de alimentación básica, cosa que por suerte no fue así, pero nos hizo estar muy en alerta y de alguna forma activar toda una serie de protocolos. La Alcaldía de Barcelona lo que hizo, entre otras cosas, es que decretó que los mercados municipales iban a ser durante el confinamiento un servicio esencial, un servicio para la población, un servicio esencial. Con lo cual, desde la alcaldía, nosotros hicimos a la ciudadanía un doble llamamiento. Por una parte, un llamamiento a la tranquilidad de que no iba a faltar producto y que los mercados eran seguros, que iban a estar funcionando al 100%. Los que vendían alimentación, los que vendían no alimentación tuvieron que cerrar porque al ser un producto no esencial el decreto del estado de alarma les obligaba a cerrar. O sea, por una parte un llamamiento a la tranquilidad, pero al mismo tiempo hicimos un llamamiento a la ciudadanía de que por favor no fuesen con la misma frecuencia que iban hasta ese momento al mercado. O sea, como les decía antes, teniendo en cuenta que era el mercado de un comercio de máxima proximidad, es decir, intenten ir pocas veces a comprar, llegar a una compra de más volumen, ¿vale? Que les dure, pues eso, según la familia, pues para una semana o para un poco más, y con lo cual evitemos un poco el tema de la coincidencia social. Entonces, por una parte, nosotros hacíamos un llamamiento colectivo y utilizamos nuestros mecanismos de redes sociales para todo el tema de comunicación. Nos pusimos también en contacto con las autoridades sanitarias, la Alcaldía de Barcelona como tal, como organismo público, no tenía todas las competencias en sanidad, si las competencias de alguna forma se trabajan conjuntamente, en este caso con el gobierno regional, el gobierno de la Generalitat, a través de consorcios. En este caso hay un consorcio en Barcelona que es la Agencia de Salud Pública y nos pusimos en sus manos para activar todos los protocolos en cuanto a temas de intensificar limpieza en espacios comunes, lavabos, en los puestos, en las zonas de despiece, para según qué actividades, como el tema de carne, sobre todo, donde había mucho más riesgo que no en las frutas o verduras, etcétera, y así lo comunicamos, ¿vale? El uso de la mascarilla y todo el material higiénico en las primeras semanas no era obligatorio, pero sí que es verdad que hacia el final del confinamiento ya fue obligatorio tanto para los comerciantes como para el propio público. Y de alguna forma también lo que se activó es que el comercio podía seguir funcionando, pero tenía que de alguna forma reducir sus aforos y garantizar el tema de distancia social, y con ese compromiso podían seguir funcionando perfectamente sin ningún problema. Para llevar a cabo el tema es el control de aforo. Primero lo que tuvimos que hacer es un primer cálculo, cuál era el aforo que correspondía a cada uno de los mercados, y utilizamos básicamente nuestros planes de emergencia, que nos dicen de alguna forma en ese mercado y según las circunstancias y las salidas que tiene de evacuación, cuál es el personal máximo que puede haber simultáneamente en el mercado, contabilizando también los trabajadores, que también hay que contabilizarlo en esos planes de emergencia, y también el tema de aforo, y a partir de ahí, en cada una de las fases, había un porcentaje máximo de personas que podían estar simultáneamente en los mercados. En las primeras semanas, hasta que no desarrollamos un mecanismo, lo hacíamos de forma manual, contratábamos a unas personas que estaban en los accesos y lo que hacían es que de forma manual contabilizaban, pero evidentemente tenía una cierta complejidad, sobre todo en mercados que tenían o eran muy permeables por su estructura o que tenían muchas puertas de acceso difíciles de contar, y al final nos pusimos en manos de una empresa muy especializada, sobre todo en que organiza conciertos al aire libre y conciertos en palacios de deporte y espacios muy grandes, y que además tiene soluciones, dijéramos, individuales para cada uno de los casos, y nos ayudó y nos aconsejó. Nuestra primera idea era poner algunos sistemas que fuesen efímeros, es decir, de poner y quitar, y cuando de alguna forma se normalizase todo este proceso de la COVID, poder retirarlos. Pero la empresa fue muy honesta y nos dijo que por la misma plata, por el mismo precio que nos iba a costar la instalación de estos sistemas efímeros, casi nos aconsejaba poner una cosa ya definitiva, que era básicamente en cada uno de los accesos poner unas cámaras. Eran unas cámaras como tipo de videovigilancia, que lo que hacía era contar personas que entraban al mercado y contar personas que salían del mercado. Y además, si en un mercado estaban instaladas en cada uno de los accesos, en 2, 3, 4 o hasta 6 accesos, a través de Wi-Fi, conectaban entre ellas y sumaban el total de personas que accedían al mercado y sumaban simultáneamente en una única operación el total de personas que salían, con lo cual conocíamos perfectamente cuál era el total de personas que simultáneamente están dentro del mercado, y eso nos permitía ayudar a los comerciantes y a las empresas de vigilancia que nos estaban ayudando en estas funciones
a saber en qué momento estábamos llegando al máximo de ese nivel de aforo máximo de personas de público para activar, evidentemente, protocolos de cierre de accesos, habilitar accesos solamente de entrada y otros de salida, etcétera. He de decir que estos protocolos se aplicaron solamente en sábado. El sábado es un día de máxima concentración de compras, por lo menos aquí en España, de la compra de alimentación, ¿vale? Son viernes y sábado, pero sobre todo sábado, y sí que algún sábado en la mañana hubo alguna franja horaria en la que hubo que cerrar algún acceso al mercado y no permitir el acceso hasta que de alguna forma el mismo número de personas que salían podían entrar. Ahora eso se ha consolidado, está instalado en una serie de mercados y se está extendiendo al resto de los mercados para tenerlo en todos, y está siendo una herramienta muy importante, muy útil, y que además sobre todo nos permite garantizar el tema ese, el tema del cumplimiento del aforo, e incluso poder presentarlo ante las autoridades, a las que también nos sometemos evidentemente, para poder dar cuenta de cuáles son las actuaciones que se han hecho en unos espacios que a priori hay mucha coincidencia de personas por la gran actividad que tienen los mercados, y evidentemente podrían ser foco, ¿no?, de mucha coincidencia social. Denis, muchísimas gracias por esta descripción tan detallada. Vamos a empezar a cerrar esta discusión y darle lugar a algunas preguntas de nuestra audiencia. Me gustaría dirigir la primera a Raúl Guibaudut, el secretario general de Flama, que nos está acompañando. En particular, la pregunta alude a la cuestión de la seguridad social. Y tiene que ver también con la cantidad de personas que trabajan en la cadena, no solamente específicamente en los mercados, sino en toda la cadena de producción y distribución de alimentos, que tienen en muchos casos contratos atípicos o tienen formas atípicas de contratación cuando directamente no están registrados. Entonces, la pregunta básicamente es la informalidad y la seguridad social, ¿cómo están impactando ahora en las personas y en el contexto de la pandemia? Básicamente, si me permitís, primero quiero mencionar algo que es muy importante. No existe un mercado que no haya tenido un caso de COVID. Todos los mercados tuvieron casos de COVID. Yo quiero aprovechar este foro porque es un compromiso moral que yo me asumí en los mercados, en muchos mercados latinoamericanos. Hubo productores y hubo operadores de mercados que han muerto en la trinchera, abasteciendo. Así que un homenaje a ellos que no abandonaron, no se quedaron en cuarentena, siguieron en la lucha, porque eso es el mercado en definitiva, o sea, es la gente. Seguramente las medidas que tomó Genés para nuestra Latinoamérica querida serían muy, muy brillantes y importantes, pero a veces tenemos que hacer lo que podemos y cómo podemos. Lo estamos haciendo, gracias a Dios. En lo referente a la informalidad, es un caso histórico, esto es una cosa anterior a la pandemia. Vos sabés que el famoso changarín, cargador de nuestros mercados, es histórico. Mi abuelo, sin ir más lejos, era cargador también en un puerto. Y generalmente es la persona más marginal, que no tiene ningún tipo de derechos y demás. Nosotros en Argentina hemos avanzado un poquitito, hemos firmado el primer convenio laboral 733 del 2015, para tratar de rescatar la figura del changarín, tratar de meterle un marco legal a esta jugada. Creo que la pandemia, si me permitís también, Pablo, nos está ofreciendo ver la mitad del vaso lleno. Esta oportunidad donde los sectores todos se tienen que sentar en la mesa, todos tenemos que negociar cómo tratar de que esa marginalidad se incorpore al estrato social, porque en realidad son trabajadores que siguen trabajando y que hay que darle derechos. Esa articulación tenemos que llevarla en nuestro país. Tenemos convenios laborales del año 1975, estamos en 2020, tenemos que ayornarnos, tenemos que acomodar. El home office cambia también mucho la película, se acaba de editar una ley en Argentina con respecto a eso. Y en los mercados vamos a seguir con nuestra dinámica de que el comprador venga con su equipo a comprar, el productor traiga su mercadería, y tenemos que tratar de transparentar. Por eso hoy nombraba yo la palabra mapeo. Mapeo es ponerle luz, ponerle identificación a todo esto que hasta ahora existía, porque todo el mundo en mi país se quejaba de que un precio subía, un precio bajaba, pero nadie sabe cómo llega una banana a la góndola de un supermercado,
o qué son los problemas que sufre el trabajador, el productor, el corte de ruta. Bueno, el COVID trajo mil problemas y sin embargo el sector resistió. La malla de contención pudo mantenerse. Creo que, por eso digo, la mitad del vaso lleno, creo que la OIT y todo este tipo de Zoom nos ayudan a tratar de ver cómo vamos sumando, cómo vamos ordenando y ponerle la luz que debiera haber tenido el sector desde toda la vida, ¿no? Hay trabajadores familiares que necesitan el apoyo y esa articulación público-privada, como lo decía Genís, la articulación y la ver como el trabajo, yo lo puse en el chat recién, sería muy lindo que mostrar el trabajo de las ferias de la SOF. El trabajo es un paseo de compra, es una cosa hermosa caminar por esas ferias de Chile, de Santiago. O sea, se pueden hacer cosas. El tema es que creo que este sacudón que nos pegó el mundo, que nos pegó la humanidad, nos lleva a reflexionar. Y esa reflexión incluye no solamente atarnos, y es un tema que hablamos mucho con FAO, que hablamos mucho con los organismos, con los ministerios en Argentina, no todo protocolo. El protocolo es muy importante, pero tenemos que ver en qué campo, en qué contexto, en qué sector social se va aplicando el protocolo, porque hay lugares que no tienen agua. Entonces, por más que digamos, lavémonos las manos y demás, no sirve. Entonces tenemos que pensar cómo llevar el agua, cómo llevar... y yo pienso, y te voy redondeando, que el mercado, si bien yo estoy representando a los mercados tienen que salir de su estructura, así como en Chile el mercado salió a la calle junto con la SOF. Nosotros a nivel latinoamericano lo que estamos tratando es eso, que el mercado sea una herramienta de articulación con el productor, con el consumidor, y tratar de que ese trabajador que está en toda esta cadena, que son miles de personas, vos sabés que en mi país tenemos un gran problema de desocupación, un gran problema de marginalidad, y estamos tratando de que todo eso, con algunas herramientas que el gobierno nacional está empezando a mostrar, nosotros contando la realidad e intercambiando. Yo le digo siempre a los funcionarios, vengan a caminar con nosotros, porque lo hemos hecho con muchos presidentes en otros países. En Chile lo hemos hecho con Bachelet, lo hemos hecho con Pepe Mujica en Uruguay, lo hemos hecho con Lula, lo acabamos de hacer con la vicepresidenta de Colombia antes de la pandemia, estuvimos en Costa Rica, y lo bueno que logramos los mercados, la Flama, interesar y que vengan a caminar. No nos queremos, a nosotros no nos gustan tanto las reuniones en los hoteles o en los grandes centros. Queremos hacer la reunión en el Mercabarna, queremos hacer la reunión en el Valledor, adentro, para que se conozca nuestra realidad. Sabemos que nos faltan muchas cosas, pero sabemos que contenemos a la gente. Y hoy la red social y el hambre y la pandemia hace que el desafío que se venga sea más fuerte todavía, más fuerte que el contagio. Por el contagio sabemos, no tenemos la vacuna, pero sabemos más o menos cómo combatir. El tema es cómo vamos a abastecer al mundo que se viene. Por eso el trabajo con FAO, y gracias por poder decir estas palabras en este momento, y el homenaje a la gente que sigue poniendo el pecho todos los días en esa trinchera. Gracias a vos, Raúl. Te hago una segunda pregunta que también nos ha dejado alguien de la audiencia. Ahora sí vamos a necesitar empezar a hacer respuestas más breves porque estamos acercándonos al final de este webinar, pero el tema tiene que ver con lo que comentábamos casualmente al comienzo de esta conversación. Yo les conté que hoy se logró la ratificación universal del convenio 182 de la OIT, que es sobre las peores formas de trabajo infantil. Muchas veces el trabajo infantil es una consecuencia de las condiciones deficitarias de empleo de los adultos, de los padres. Entonces esto se toca también con algunas de las cosas que Raúl estaba comentando recién. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera desde Flama se piensa o se observa al trabajo infantil como un problema en este sector, pero también a la protección del trabajo adolescente? En el caso particular de Argentina, de hecho, esto lo mencionó brevemente Nahuel Levalli antes de irse, la OIT lidera un proyecto que se llama Offside, que está vinculado con esto, ¿no? De tratar de encontrar las maneras de reducir, eliminar el trabajo infantil, particularmente en el sector agropecuario. Pero ampliando un poco también el foco y alcanzando los mercados de abasto, desde Flama, ¿hay alguna posición respecto a esto? Sí, claramente Flama tiene una posición de que trabajo infantil dentro de la central de abasto, por múltiples razones, no es viable. En los mercados no tratamos de que los menores no entren, como tampoco el trabajo de la mujer o el maltrato de la mujer. Si bien la incorporamos al trabajo, si bien en todos los mercados hay mujeres trabajando, pero como pares, ¿no es cierto? No como una agresión. En Flama hemos hecho muchos boletines internos
donde recomendamos que el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo el abuso de la mujer, está muy fuerte la lucha contra todos estos abusos. Tenemos también que tener presente que el trabajo infantil, como bien lo decís vos, en nuestra Latinoamérica quizás es un trabajo también de culturas, ¿no? O sea, cómo explicarle al padre que el hijo no puede estar trabajando con él. Y bueno, también nos lleva a un fuerte diálogo permanente de explicación, de convencimiento y, como bien decías vos, de la OIT, tratar de buscarle las alternativas, ¿no? Porque esos chicos trabajan no porque quieren, trabajan porque los chicos quieren jugar, quieren aprender, quieren capacitarse, quieren educarse, pero a veces tienen que trabajar. Y a veces se da mucho en algunos, por ejemplo, en algunos países, es muy común, Bolivia, Perú, yo he recorrido mucho Latinoamérica y encontramos en las zonas rurales, como bien decías vos, en las zonas del horticultor, del campesinado, hemos trabajado y hemos trabajado con Pau en la Bienal de la Agricultura Familiar, que tiene que ver un poco con lo que decís vos. Estuvimos haciendo la presentación del diseño 2030 ahí en Punta Cana, que es un trabajo que se lanzó ahora, antes de la pandemia, para tratar de convencer de todo esto, ¿no? Nosotros creemos que el trabajo infantil, el chico tiene que jugar, tiene que estudiar, tiene que capacitarse, y cuando llegue el momento de trabajar, tiene que tener la condición y la fuerza laboral para trabajar. Hay un mientras tanto, y el mientras tanto vuelvo al concepto, sectores públicos y privados tratando de difundir esto, no al trabajo infantil, no al abuso de la mujer, tratar de que el trabajador darle las condiciones, porque son trabajadores. Yo quiero la gente en mi país, en Argentina, trabajando. No quiero que reciban planes sociales para no hacer nada. Por eso nosotros desde Flama, a nivel latinoamericano, hacemos eso. Capacitamos, hay cursos, se hacen cursos en las centrales, en México. Arturo te podría estar explicando ahora todo lo que está haciendo México en sus reuniones, son reuniones que se hacen con las familias. Nosotros en Flama tenemos un concepto, si bien somos una red de mercados, nosotros nos llamamos la familia Flama. O sea, esto un poco quizás engloba la parte humana que nosotros queremos resaltar. Para nosotros los mercados no son los edificios, nuestros mercados son la gente. Hay mercados que son hermosos, yo lo he recorrido, Mercabarna sin ir más lejos, pero si hay un mercado chico en algún lugar del mundo que está su familia, está el productor trabajando con su feriante y demás, para nosotros es muy importante también, la familia trabajando. Gracias, Raúl. Una última pregunta que nos deja nuestra audiencia, la quiero dirigir a Froilán y a Genís. Los invito a los dos a ayudarnos a contestar esta pregunta. Lo que nos piden son lecciones aprendidas que dejan los protocolos y las medidas que se fueron desarrollando en los mercados, pero para aplicarlas en sectores o industrias que no han sido consideradas esenciales. ¿Qué lecciones aprendidas se les pueden trasladar? Lo que sí voy a pedirles a Froilán y a Genís es que sean muy sintéticos con sus respuestas. Arrancamos con Froilán. La lección que nos deja esto, primero, la unidad del gremio. Para poder enfrentar cualquier situación de desarrollo o de emergencia, la unidad del gremio es vital. Segundo, la importancia que tiene el canal para la alimentación de los chilenos o de toda la sociedad, y todo el mix que nosotros estamos vendiendo es de primera necesidad. No hay un producto que no sea que se pueda dejar de lado, porque nosotros primero dijimos frutas, verduras, y nos dimos cuenta que no, al pasar los días. Dijimos frutas, verduras, más artículos de aseo, personal y del hogar. Después nos dimos cuenta de que los enseres del hogar o la ropa era necesaria, porque hoy día uno llega a la casa, se desviste y le lava la ropa, y hay que tener un stock suficiente. Y cuando los otros mercados no están funcionando, nosotros cumplimos esa labor. Por lo tanto, el mix completo de las ferias libres, en este caso, debe seguir funcionando, pero con organización, con integración a la comunidad. Nosotros estamos hoy día aportando a las ollas comunes en un 90% a nivel nacional, aportando a las ollas que son los comedores populares, producto de la cesantía. Así que hemos tenido un reconocimiento, un trabajo mayor con la autoridad,
no ha servido para crecer orgánicamente y capacitarnos para enfrentar situaciones muy complejas como la que estamos viviendo y prepararnos para el futuro. Y para el futuro significa modernizarnos, agregar tecnología, pero también, principalmente, es la capacitación la principal herramienta para poder enfrentar cualquier situación, por muy compleja que sea. Gracias, Froilán. Sigo con Genís. Sí. 2 o 3 lecciones aprendidas que se puedan aplicar a sectores no esenciales. Sí, yo sobre todo creo que pondría muy en valor varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la comunicación. Es decir, en el mundo de la comunicación, donde la comunicación fluye, pero la comunicación no toda es siempre creíble ni contrastada, yo creo que en este caso nos ayudó muchísimo a poder enviar mensajes que dieron mucha credibilidad al sector y es aplicable evidentemente a otros. Eso por una parte. Por otra parte también que muchas veces nos ha ayudado desde el punto de vista como ciudadano ya del mundo, ¿no? A valorar muchas cosas y la profesionalidad de muchos sectores que parecían que eran sectores como muy primarios o que de alguna forma desarrollan su trabajo de una forma muy primaria y muy rutinaria, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta de la importancia que tuvo durante el confinamiento aquí en España que los mercados, también los supermercados, y también en su momento se valoró y se reconoció, pudieron mantener abiertos y ofreciendo toda la gama de productos, ¿vale? Para que las familias pudieran comprar y pudieran mantener una alimentación más o menos saludable. Y luego, por otra parte, y por lo menos en nuestro caso, sobre todo lo que hubo es una adaptación rápida y medianamente exitosa de una cosa no planificada. O sea, cualquier cambio que además estamos acostumbrados a una cierta planificación, incluso a veces demasiado larga en el tiempo, nos dimos cuenta que en 24, 48 horas tuvimos que cambiar hábitos para los comerciantes, para los compradores, para los políticos, para los dirigentes, para absolutamente todo el mundo y fuimos capaces de verdaderamente dar ese margen de confianza y dar ese margen de generosidad hacia aquellas personas que nos ayudaban y en este caso también especialmente al sector sanitario para que de alguna forma fuesen nuestros protectores, ¿no? Pero que iban a hacer una función muy importante durante ese periodo y que iba a quedar consolidada en el tiempo. Yo más o menos destacaría estos 3 aspectos como un punto de inflexión de cara a futuro, ¿no? Y que evidentemente lo que ha hecho no es otra cosa que poner a flote la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Y lo que era impensable que podía pasar en el mundo globalizado del siglo XXI es que una cosa que empieza de una forma muy local se extendiera y pusiera a flote y pusiera en evidencia aquellos puntos débiles que tenemos como sociedad, como personas y como culturas, ¿no? Genís Arnaz Páez, Froilán Flores, Raúl Guibaudot, Nahuel de Valle, que estuvo con nosotros antes, muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras. Estamos llegando al final de este webinar, pero también del ciclo. Recuerdo que fue un ciclo organizado por el Ministerio de Trabajo de Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Programa de la Unión Europea de Eurosocial Plus y la OIT, y nos permitió en 4 encuentros conocer un poco la situación de distintos sectores, el sector de la construcción, del transporte, del trabajo doméstico, y hoy particularmente de los mercados de abasto, explorando un poco cómo impactó la pandemia y cuáles son las posibilidades también de recuperación en un futuro cercano. Así que muchas gracias a todos ustedes, a las personas que estuvieron siguiendo este ciclo, a todos los especialistas y técnicos que estuvieron detrás de la organización y por supuesto a los representantes del gobierno o de los gobiernos, de los empresarios y del sector sindical que estuvieron también acompañándonos y participando en la organización. Casi estamos por cumplir los 90 minutos de tiempo, así que voy a darle pie a Laura Rogés, representante del Departamento de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, para que iniciemos con ella unas reflexiones finales de este ciclo. Gracias, Laura, bienvenida. Buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de qué lado del Atlántico estén.
estimado señor Bulitgoni, estimado señor Bertranau, estimados participantes y asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personalidades, todas las personas que han participado hoy y en los encuentros anteriores por la riqueza de las diferentes perspectivas y los aportes presentados. Agradecer también al equipo de nuestro programa Eurosocial Plus, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina y a la UIT Conosur por la facilitación de estos espacios de intercambios y de reflexión. Gracias por darme la oportunidad de intervenir en nombre de la Unión Europea. En este cierre me gustaría alejarme un poquito del tema que nos ha ocupado hoy para hablar del ciclo de webinarios en su conjunto y más allá también decir algunas palabras sobre la cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Espero que sea de su interés. Bueno, antes de todo, nos complace finalizar con éxito esta serie de webinarios sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo social y los acuerdos sectoriales post-COVID-19. Nos hemos enfocado en 4 sectores distintos: la construcción, el transporte público urbano y periurbano, el trabajo en casas particulares y, en el día de hoy, en los mercados de abastos. ¿Por qué estos sectores? Porque son sectores estratégicos para la reactivación económica, en el sentido de que son incentivos de mano de obra y se caracterizan también por crear numerosos empleos y por su alta tasa de informalidad. Elegir estos sectores nos dio además la oportunidad de profundizar en las medidas de salud y de seguridad en cadenas complejas de suministros a las ciudades. En el encuentro de hoy y en los encuentros anteriores se han recogido insumos fundamentales para el diseño de intervenciones de apoyo a las políticas públicas orientadas a garantizar la salud y la seguridad de trabajadoras y trabajadores, con medidas de protección y prevención para reducir al mínimo los riesgos profesionales en la reanudación progresiva de las actividades económicas. Bueno, es posible que no todos ustedes hayan podido acompañarnos en las 4 sesiones, pero no se preocupen, porque los aportes de los actores del diálogo social, administraciones públicas, empresas, sindicatos, los análisis y las recomendaciones serán sistematizados en una publicación. Y también los encuentros han sido grabados, como saben. Esperamos que esta publicación pueda servir de referencia y de hilo conductor para el diseño y la implementación de medidas que respondan de manera eficiente a los retos que impone la actual coyuntura para las políticas públicas en nuestros países. Estamos aprendiendo e innovando juntos, ¿no? Porque esta situación nunca se ha conocido, claro. Y de hecho, cuando arrancamos con esta serie de webinarios, nos preguntábamos sobre cómo debíamos prepararnos para la salida gradual y selectiva del confinamiento y compartíamos medidas para la reactivación social y económica. Pensábamos entonces en una nueva normalidad post-COVID-19, pero en cambio, ahora lo que nos toca es una nueva normalidad de convivencia, perdón. No es mi idioma natal, de convivencia con el COVID-19. Por lo que nuestras iniciativas deberán repensarse en este nuevo escenario de convivencia. Nuestra comisaria europea para Cooperación Internacional, Jutta Urpilainen, dijo hace poco que esta crisis ha puesto de manifiesto, tal como una imagen de rayos X, la realidad innegable de que el sufrimiento es mucho mayor para unos que para otros. Efectivamente, la COVID ha hecho más visibles las desigualdades, tanto entre países como dentro de nuestros países, exacerbando y polarizando al mismo tiempo las diferencias y la vulnerabilidad de determinados colectivos. En América Latina, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la pobreza está singularmente feminizada, como lo sabemos, solo para dar un ejemplo, ¿no?
Las respuestas nacionales están marcadas por sus diferentes realidades y condiciones de partida, como se ha destacado hoy de nuevo. Muchos países han debido afrontar la crisis con sistemas de salud precarios y menos margen para preservar simultáneamente la salud y la actividad económica, el empleo y los medios de vida. Pero se nota una constante. En las dos regiones, los estados han jugado un papel central en la gestión de la emergencia, con la adopción de medidas sanitarias de orden público y económico. Tal como se ha recordado en los webinarios, es fundamental avanzar en el diálogo social con múltiples actores para seguir en esta trayectoria. En la Unión Europea, nuestra visión es que la gestión de esta crisis se debe dar bajo una lógica de apoyo mutuo. Nos llamamos Unión Europea, no es una palabra vacía. Entonces, para dar un par de elementos sobre la manera en la que se ha gestionado la crisis a la interna de la Unión Europea. Bueno, la Unión ha movilizado todos los medios a su disposición para ayudar a los Estados miembros a coordinar sus respuestas nacionales. Y esto también quiere decir compartir informaciones sobre medidas de gestión que funcionan mejor que otras, etcétera. Comunicar. Y en julio, los dirigentes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre un paquete económico exhaustivo que reúne el presupuesto futuro de la Unión Europea con un conjunto de medidas extraordinarias para la recuperación, denominado Next Generation European Union, próxima generación Unión Europea. Y ahí vemos también la dimensión de solidaridad intergeneracional en el nombre que se ha dado a este paquete. Contribuir a la reconstrucción después de la pandemia en línea con la agenda estratégica de la Unión Europea centrada en las transiciones ecológica y digital. Estos dos temas, nosotros pensamos que la reconstrucción debe pasar por estas dos transiciones. Y creo que en el tema de hoy, por ejemplo, se han tocado también. Hemos hablado de utilizar las herramientas digitales para monitorar los flujos en los mercados, etcétera. Y también tengo que decir que en Europa, si hay tantas más y más personas que consumen en los mercados de abastecimiento y población más y más joven, es el fruto de un trabajo de concientización de muchos años sobre la necesidad de consumir mejor y productos de proximidad. Y no podemos dejar que esta pandemia afecte todos estos avances que hemos conseguido a lo largo de los años. Al contrario. Bueno, esta visión de solidaridad y estos valores también se traducen en nuestra cooperación internacional, más específicamente con América Latina, continente del cual siempre nos hemos sentido cerca. La Unión Europea y sus Estados miembros han reorientado sus programas de cooperación con América Latina y el Caribe para responder a la pandemia. Y, por ejemplo, nuestro programa Eurosocial Plus, que ha organizado este evento, ha adaptado gran parte de sus actividades en este sentido. Y el mes pasado, los jefes de Estado de ambas regiones y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, han reafirmado su voluntad de reforzar la cooperación entre ambas regiones para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. Hoy he escuchado decir que la COVID ha supuesto una prueba fundamental de resiliencia. Y esto es verdad para nuestras sociedades, para las economías y la gobernanza, pero en todo el mundo. Nos enfrentamos aquí a un desafío global y esto llama a una respuesta global. Quizás más que nunca está claro que la respuesta debe pasar por el multilateralismo. Requiere la articulación de esfuerzos y una acción colectiva internacional. Y nuestras dos regiones se pueden, y hasta me atrevería a decir que se deben, ayudar mutuamente. Entonces esperamos que espacios como el de hoy sirvan a reforzar nuestra alianza birregional, así como nuestra capacidad de encontrar soluciones adecuadas a la disparidad de situaciones nacionales en nuestros dos continentes, para que todos de la mano consigamos
reconstruir mejor y no dejar a nadie atrás. Agradecemos de nuevo a todas y a todos por su participación y esperamos tenerlos con nosotros en las próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Roges, representante del Departamento de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea. Y ahora vamos a escucharlo a Fabio Bertranou, el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur. Fabio, bienvenido y escuchamos tus reflexiones finales. Bien, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos y todas las participantes de esta actividad, como también las actividades que realizamos los 3 webinars anteriores. Mi colega Nor creo que hizo una excelente síntesis de los grandes dilemas que presentamos actualmente y quiero reforzar 2 o 3 elementos que ella aportó y concluyó. Uno es la importancia del multilateralismo y por eso esta alianza que hicimos para organizar esta serie de webinars entre Eurosocial Plus, la Unión Europea, DEFCO y la OIT con nuestras contrapartes en los países y principalmente con el Ministerio de Trabajo de Argentina, y me da un gusto que el cierre lo pueda hacer el Secretario de Seguridad Social de Argentina, Luis Goñi, con quien también tenemos una colaboración muy estrecha, pero que también han participado otros ministerios del trabajo y fundamentalmente los actores sociales, los actores del mundo del trabajo, los representantes de organizaciones de empleadores, los representantes de organizaciones de trabajadores, como también otras asociaciones, como es el caso ahora de los feriantes, de los mercados, que están en el ámbito también de la economía semi-organizada entre la formalidad y la informalidad, y con quien tenemos un interés sumamente alto para poder trabajar y poder fortalecer ese segmento de la economía social que tiene que integrarse mucho más plenamente, más en este contexto tan adverso que nos está presentando la pandemia. Tenemos este gran desafío de convivir con la pandemia, las políticas sanitarias, y por eso desde el inicio, en abril, cuando pensamos esta serie de seminarios, pusimos un eje muy especial en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que no era posible un retorno a la actividad, a esta nueva normalidad, que tiene que ser mejor, por supuesto, con trabajo decente, con diálogo social, con participación de los actores sociales, si no iba acompañado de una estrategia, de un entorno seguro y saludable para los trabajadores, para las empresas, para la sociedad. Y en ese sentido creo que no nos hemos equivocado en identificar este gran desafío, porque lo que estamos justamente enfrentando en un horizonte de alta incertidumbre de cuánto tiempo vamos a tener que convivir, refuerza la idea que vamos a tener que seguir trabajando en los lineamientos para apoyar a las actividades económicas, las actividades productivas, a los trabajadores, a los empleadores en estas materias. Desde la OIT hemos estado desarrollando también estos instrumentos, estas herramientas para apoyar la elaboración de protocolos en un marco de diálogo social, en un marco de actores, porque entendemos que las soluciones tienen que venir de la mano y en un entorno de diálogo y entendimiento. No sirve y no va a ser efectiva una política que sea impuesta a los actores sociales, sino es a través de un mecanismo de diálogo social. Por eso creo que también este espacio de intercambio de experiencias en el Cono Sur, ahora hemos sumado en esta última actividad a los casos en otras regiones de América Latina, y por supuesto la valiosa experiencia que tiene Europa en políticas públicas, en construcción de instituciones laborales para apoyar la cohesión social y el fortalecimiento del tejido social, son sumamente útiles y nos abren una posibilidad de reforzar esta cooperación con nuestras contrapartes. Por el lado de la oficina de la OIT, junto con los 3 constituyentes que conformamos, y estoy seguro que también de la mano del programa Eurosocial Plus y la Unión Europea, nos ponemos a disposición para poder seguir colaborando con ustedes, seguir construyendo
un camino que nos permita transitar esta crisis que está afectando fundamentalmente no solo en los sanitarios, sino especialmente y particularmente en el empleo, en el mundo del trabajo, pero creo que también nos abre la posibilidad de repensar ese futuro del trabajo que veníamos discutiendo hace unos años, o sea, cuáles son las instituciones laborales que vamos a necesitar para que ese trabajo decente sea una realidad para todos y todas. Sin más, quiero agradecer nuevamente también al equipo de Eurosocial, de la Unión Europea, también al equipo de la OIT que participó en la organización, en la implementación. Son muchas personas, es imposible mencionarlos a todos, pero un agradecimiento especial a ellos que han hecho posible este intercambio y poner en realidad también lo que dijo Laura al final, no dejar a nadie atrás en un marco de cooperación, en un marco de alianzas. Es un poco el llamado de la Agenda 2030 que acordaron los países, la comunidad internacional en el 2015, y creo que ahora más que nunca tenemos que hacer un llamado a esos principios y a ese llamado a la colaboración, a la cooperación multilateral y también a la cooperación entre los actores, en este caso del mundo del trabajo. Entonces nos ponemos a las órdenes. Muchas gracias a todos y a todos. Un saludo desde Santiago para a todos que están participando en este webinar. Muchas gracias. Pablo. Fabio Bertranú, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur, muchísimas gracias por tus palabras. Y vamos a escuchar ahora, para cerrar este webinar, las reflexiones finales de Luis Bulit-Goni, el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina. Gracias, Luis, lo escuchamos. Gracias, Pablo, gracias a todos y todas. Realmente para nuestro ministerio y para nuestra secretaría ha sido unas jornadas realmente muy valiosas que han puesto en evidencia algo que muchas veces pasa desapercibido, y es la importancia que tiene el enfoque de lo que es la cooperación internacional. Para nosotros, ustedes saben, nuestro gobierno asumió el 10 de diciembre del 2019 en medio de una crisis económica importante, y a escasos 3 meses de comenzar a gobernar tuvimos la pandemia, lo cual nos obliga a encarar desafíos que cuando uno estaba diseñando las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. ¿Y por qué hablo del estilo de la cooperación internacional? Porque realmente lo que hemos encontrado en estos esfuerzos conjuntos de cooperación con la Unión Europea, con Eurosocial, con la OIT, es un enfoque particularmente importante en el sentido de que no se busca imponer una receta universal para todos cuando el mundo es absolutamente diverso y heterogéneo, sino este trabajo conjunto de diálogo permanente, de construcción, de puentes, de entender nuestra realidad, de entender la misma heterogeneidad que existe a lo mejor dentro de un mismo continente o un subcontinente o una región. Es ese trabajo fino, conjunto, a veces más duro, pero es el que lleva a construir alternativas de solución que realmente nos ayuden a todos a construir políticas públicas y en particular políticas sociales de mejor calidad. También sabemos que políticas de mejor calidad afectan intereses y por eso es tan importante que todos estos cambios, todos estos avances los hagamos a través del diálogo. Voy a parafrasear a Mahatma Gandhi, quizás cayendo en lugares comunes, para decir que no hay un camino al diálogo, sino que el diálogo es el camino para construir esas políticas de mejor calidad que sirvan a las personas de carne y hueso, que son en definitiva los destinatarios de todos nuestros esfuerzos, sea desde un sector del gobierno, sea desde los organismos internacionales, pero también desde las centrales obreras, desde las cámaras empresarias, desde la gestión pública en todos los niveles, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. La pandemia del COVID-19 nos ha puesto en evidencia la importancia que tienen sectores, como los 4 sectores que hemos tratado en estos webinarios, que se caracterizan por una gran informalidad. Valoramos ahora quizás más que nunca que ese plato que nos llega a la mesa ha sido el producto del esfuerzo de mucha gente, desde
el que lo sembró y lo cosechó, lo distribuyó, pero también del changarín que con su esfuerzo físico lo bajó de un camión y lo puso en un transporte más pequeño hasta llegar a una góndola. Hemos aprendido a valorar a esa persona que venía a ayudarnos a casa y que, como leía el otro día en un periódico, hasta se consideraba parte de la familia, pero que no nos tembló la mano en despedirla y dejarlo sin ingresos a toda una familia cuando teníamos miedo de que por venir a nuestros hogares nos contagiaran. También aprendimos a valorar a lo que siempre llamamos como uno de los grandes dinamizadores de la economía para salir de una crisis, como es el trabajo de la construcción. Y sin embargo, no dignificamos el trabajo de ese sector y lo mantenemos en la economía. Esta es una de las lecciones aprendidas, que tenemos que aprender a reconocer que esa informalidad existe y que tenemos que trabajar muy duramente en este diálogo tripartito entre el Estado, los sectores del trabajo y los sectores de la empresa para disminuirla a su menor nivel. Pero también hemos aprendido que la modernidad puede generar nuevas formas de informalidad. La obligación de quedarnos en casa ha potenciado nuevas formas de informalidad, como puede llegar a ser, si no está bien encarado, el trabajo de plataformas o el teletrabajo. También pueden ser formas de desprotección del trabajador, no tener un momento de descanso porque nuestro jefe nos llama a cualquier hora, o considerarnos emprendedores cuando en definitiva somos trabajadores que nos ganamos el sustento diario pedaleando una bicicleta para llevarle un bien de un comercio a un individuo. Esto es lo que nos debe llamar a la reflexión, porque la nueva normalidad a la cual vamos lentamente incorporándonos al salir paulatinamente, con idas y vueltas, con avances y retrocesos de la pandemia, no nos tiene que hacer olvidar que las políticas de protección social no son un gasto, son una inversión social. Y muchas veces visiones maniqueas sobre la realidad social no entienden que la forma de coexistencia dentro de una sociedad tiene un costo, y ese costo es el costo de los derechos de vivir en sociedad. Si no estamos dispuestos a vivir en sociedad con normas de convivencia en donde las ganancias y las pérdidas sean repartidas sobre la base de conceptos de justicia, nos llevan a tratar de disminuir esos costos a cualquier precio, y eso lo único que nos lleva es a mayor exclusión y a mayor desorden dentro de lo que es la vida de la sociedad. Por eso, en un mundo en donde vemos con preocupación discursos de aislamiento, discursos de volvernos a sí mismos, hay que revalorizar estos esfuerzos de cooperación internacional que nos llevan a compartir miradas, a que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. De la misma manera en que el diálogo social también nos lleva y nos invita a entendernos y a comprendernos, y no simplemente a cumplir con una formalidad diciendo te invité y te escuché y después hice lo que quise, sino sentarnos, escucharnos, comprendernos, mirarnos a los ojos, entender la realidad del otro y juntos construir ese destino basado en políticas públicas de mejor calidad para servir a todos y a todas los habitantes de nuestro querido planeta. Ese es el desafío que tenemos por delante, esa es la alegría que tengo de haber encontrado en la cooperación internacional, tanto con la Unión Europea a través de Eurosocial como la OIT, esa calidad institucional, pero que también es una calidad humana en cada uno de los interlocutores con los cuales nos estamos relacionando, y proponemos profundizar esos lazos porque es la cooperación internacional que realmente sirve. Así que un gran abrazo, valoro enormemente esta serie de webinarios, el desafío que tenemos por delante es enorme. Creo que estos aprendizajes, como de reunirnos sin necesidad de viajar miles y miles de kilómetros, se puedan repetir en el futuro con temas que seguramente estamos todos, cada uno, completando nuestra agenda, porque la tarea que tenemos por delante es extensa y quizás no termine nunca. Así que muchísimas gracias a todos los que han hecho esto posible. Me
complace enormemente haber sido parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que haya sido parte de estos encuentros. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, muy pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a usted, Luis Bullit Goni, Fabio Bertanú, Laura Rollés, gracias por sus reflexiones finales, y ya damos por cerrado con este cuarto encuentro el ciclo de webinars La COVID-19 hacia una salida gradual y selectiva del confinamiento, que fue organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Unión Europea y su programa Eurosocial Plus y la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por habernos acompañado en este ciclo. Chau. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós, cuídense tardes. mucho, Un gracias. placer. Adiós. Gracias.